Boa tarde de novo. Comezamos, se queredes, con alguna pregunta que teñades, alguna suxestión entre o público. Bueno, pois imos quizás comezando coa pregunta con aquí con Juan, que me quedou un aspecto que pensamos que temos que suliñar, é o tema da financiación destes proxectos, non? Como foi o financiamento local, autonómico, provincial, canto tempo, se contades tamén co tema de precedentadas, nos gustaría afondar un pouco máis como se construen estes proxectos desde o punto de vista do económico. Bueno, perdón. Pues en el caso local, que es el que más conozco, pues lógicamente la financiación es pública. Es totalmente pública. En este caso, por pública, pues es del propio ayuntamiento, que destina unos recursos de manera continuada, y la verdad es que eso es importante, porque el proyecto, sobre todo el proyecto cuando se transforma, arranca en el año 2009. 2009, pleno impacto de crisis, ¿no? El país pues tampoco estaba bastante teníamos con lo que teníamos. Hay años más, hay años menos, pero sí que el flujo es constante. Y luego pues intentamos optar a todas las subvenciones que encontramos. Y algo que hemos aprendido es, al tratar con las administraciones superiores, no acercarte y decir, es que quiero hacer esto. Porque, ya, bien, tráeme un proyecto. Eso nos pasó una vez. Entonces ahora vamos, es que quiero hacer esto. Aquí tienes el proyecto. Esto vale tanto, tanto y tanto. En una fase, por fases, todo perfectamente conceptualizado. Y de esta manera, pues el trabajo pues ha ido dando unos resultados muy buenos, ¿no? Luego trabajando pues también convenios con universidades para que alumnos pues, puedan trabajar la documentación de, pues, por ejemplo, de archivos, intentando, establecer contactos con todo el mundo. Y de esta manera, pues el proyecto ha ido poco a poco, pero arrancamos y funciona bien. Patrocinadores, pues ese es el tema que no conseguimos. Hay causas o aspectos como medio ambiente o aspectos sociales que consiguen patrocinadores, pero nosotros todavía no hemos conseguido. Creo que el patrimonio cultural es la pata coja, ¿no? Claro, entre la asociación, no sé, del Alzheimer y nosotros, pues entiendo mejor que un patrocinador pues invierta más en las personas que en el patrimonio, y lo respeto, pero bueno, yo creo que el tema de la financiación, aparte de lo que genera las visitas, pues por ahí es básicamente el compromiso público, y es algo que supongo que en el futuro tendrá que ir a cambiar, como en Inglaterra, English Heritage, por ejemplo, pues ya, bueno, antes de todo lo que vino de pandemia y de la guerra de Ucrania, para este año ya pensaba ser una asociación o un organismo autosuficiente, claro, pero tienen una facilidad de que tú vayas y puedas hacer donativos, te metes en su página web y puedes donar el dinero que quieras. Eso aquí es que es imposible, es que nuestro sistema no lo permite, y eso también nos limita muchas veces. A lo mejor porque, claro, una persona da 50 euros, otra da 30, pues poco a poco vas consiguiendo cantidades, pero claro, no se permite. La administración ahí en este aspecto estamos un poco encorsetados, pero bueno, poco a poco. Yo tengo una duda, porque lo que no me quedó claro, no sé si me veis, es la gestión. O sea, ¿quién gestiona ese elemento del patrimonio? Lo gestionamos nosotros. ¿Pero qué es? Ayuntamiento. Ayuntamiento, sí. Municipal. Ayuntamiento. El único caso que conozco ahora en Alicante es el Castillo de Santa Bárbara, que ha empezado una gestión mixta. Se ha visitado una empresa, toda la programación turística y toda la programación cultural. Entonces es el primer caso que tenemos. Fue este año. Este año empezó, entonces tampoco sé cómo puede funcionar, ¿no? Hasta qué punto, hasta dónde llegas, hasta qué es tuyo, qué es mío. Te tienes que encargar del mantenimiento de las exposiciones, no te tienes que encargar, por ejemplo, de reponer paneles o de reponer señalética. Es el primer caso que hay, pero todo es la gestión la hacemos nosotros directamente.
No, es que, a ver, yo te lo digo porque de hecho hace poco estuve participando también en unas jornadas sobre el futuro, ¿no?, de los museos o del patrimonio cultural, Sí, sobre la gestión, la cogestión. La cogestión. Pero los modelos que planteabas, que me parecen muy interesantes, de Estados Unidos, de Canadá o de otros países europeos, incluso Inglaterra, es que chocan un poco también con la concepción como bien público que tenemos aquí en España y por la ley. Por ejemplo, lo de las aportaciones privadas, en Asturias al menos, bueno, como hay algunas derivadas, digamos, autonómicas, no hay una ley de mecenazgo, entonces no hay una posibilidad tampoco, no es fácil. De todos modos, yo no estoy muy a favor de que nosotros como ciudadanos tengamos que financiar a través de esas donaciones o contribuyamos, porque yo creo que también es una responsabilidad estatal, para lo que también lo que hay es que presionar para que una parte de la financiación estatal se destine a ese tipo de cosas, no tener la doble responsabilidad de, a través de nuestros impuestos, generar una serie de ingresos que deberían destinarse a eso y además después tener que contribuir de una manera, ¿no?, como el crowdfunding, que se está poniendo ahora muy de moda para determinadas cosas. Hay intervenciones arqueológicas que se financian con crowdfunding, pues yo lo respeto, por supuesto, pero es que no me parece razonable, porque además es que es una manera de solventar la papeleta, digamos, cargando otra vez nuevamente la responsabilidad sobre el ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, es muy delicado, o sea, el tema de la cogestión y demás, el ordenamiento jurídico español, por la propia concepción de los bienes patrimoniales Eso como bienes dominiales y demás, claro. pues es muy complicado. Entonces, bueno, eso daría, yo creo que para una jornada, no, varios días Sí, pero ¿no? es que llega un momento que de Estado no llega todo. Entonces, no, es que, vamos, es que no llega. Y siempre creo que cuando la gente le pone dentro de la disyuntiva de un colegio, un hospital, un castillo, lo va a tener súper claro. Súper claro. Yo soy el primero que he optado por el colegio, por el hospital. Lógicamente. Son prioridades. Entonces, hay que buscar fórmulas. Pues bueno, yo sí que conozco excavaciones que se financian con el crowdfunding. Yo lo respeto. Siempre, porque a mí lo que me interesa es que la metodología de trabajo sea rigurosa. Sí, pero eso, ya te digo, es un arma de doble filo, porque lo que estás haciendo es, de alguna manera, abrir la puerta para que haya cada vez menos financiación pública para ese tipo de intervenciones, porque se soluciona de otra manera que resulta muy cómoda a nivel Es que solo político. hay que revisar los presupuestos generales del Estado. Por ejemplo, te digo los estatales o los autonómicos. Si no viene dinero de Europa, pues vamos, difícil. La inversión en patrimonio es sencillita. El tema Por lo también menos hablo de la Comunidad Valenciana. El caso gallego o asturiano no lo conozco. No, la inversión es nula. De hecho, se está debatiendo también sobre la ley de mecenazgo para promover también, pues, que haya cierta implicación de entidades privadas, no sea a través de fundaciones, sino, bueno, engranar un poco todo eso dentro de algo razonable. El problema es también que hay bastantes reticencias por el modelo que se puede plantear en otros sitios, como lo que vimos, por ejemplo, en Italia, ¿no?, del patrocinio de las obras del Coliseo, pero que a cambio lo que querían era convertirlo en una fachada publicitaria, ¿no? Entonces, bueno, que es la realidad, ¿no? Yo, siendo muy utópica, me gustaría que funcionara todo de una manera razonable. Eso sería pero lo que suyo, no nos podemos conformar, yo creo, o es importante, pues quizás eso, de decir, bueno, pues vamos a luchar también para que esto se haga como se tiene que hacer, no que nuevamente sea responsabilidad nuestra y de los que, además, tú lo sabes si trabajas en un entorno municipal y con patrimonio, el esfuerzo que supone y el desgaste que supone estar luchando constantemente contra eso, ¿no? Sí. Nada, solamente comentar que xa sitios como Francia teñen plataformas de micromecenazgo, creo que D'Artagnan, que incluso a xente chega a comprar o castelo, son propietarios e despois son protagonistas, poden decidir a súa posta en valor. O mundo está mudando a pasos axigantados, e o que neste caso nas Rías Altas, Ferrolterra, hai unha riqueza patrimonial tremenda, tanto do século XVI, incluso estamos falando da Segunda Guerra Mundial, antes ou despois, e claro, ten que ser algo equilibrado, xusto, pero digo que é complexo. E tamén falaba aquí Juan, que claro, un modelo de musealización, o sea, recrear como era a vida, ainda é máis complicado, máis exigente, non é como facer un museo virtual ou un espazo. E, bueno, aproveito para o museo virtual, se me deixades, para facer unha pregunta aquí a
a carne, sobre tema de arquivos. Coido que algúns sitios como Lugo tentan ter todos os arquivos unificados, non? Que crear algo como unha base de datos ou un sitio onde ter todos os documentos digitalizados relacionados coa cidade romana, non? Non pensas que podía ser algo interesante? Agrupar toda esta información. Bueno, yo tuve la experiencia cuando trabajamos en la candidatura a Patrimonio Mundial, que hicimos un trabajo de recolección impresionante. Tenemos, creo que son más de 1.000 planos y 2.000 o 3.000 documentos, no sé, una barbaridad, que se recopiló pues, todos estos archivos que habéis visto por toda España, por países del extranjero. Y la idea, lo digo como modelo de lo que tú hablas, era, de hecho creo que se llegó a hacer en internet así como 5 minutos, fue hacer pues una base de datos de documentación histórica de Ferrol. O sea, de todo eso, que no se quedara pues para los investigadores o los 4 libritos, ¿no? Sino que aunque no sean documentos aunque no se fueran reproducciones, no fueran los documentos originales, pero que estuvieran, ya que se había hecho esa gran recopilación, que estuvieran aquí, que se pudieran poner disponibles para la investigación. Se hizo una web, se puso referencias, se subieron los mapas, en fin. Pero por alguna cuestión administrativa que yo desconozco, eso fracasó. Lo ideal, yo creo que es que con todos los medios que hay hoy se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Depende de... A veces somos muy puristas, cada uno con nuestra especialidad. A lo mejor un archivero se va a empeñar en que el documento tiene que estar en el archivo de origen, no sé cómo, una serie de cosas, pero eso depende del punto de vista que tú ibas a estudiar el documento, ¿no? Desde el punto de vista de la archivística, sí, pero a lo mejor desde el punto de vista del investigador lo que le interesa es que tú le dejes bajarse una foto de un plano que le interesa ver una cosa y todo lo demás es tu trabajo, pero no el de los demás, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día sí se puede hacer esto, y sobre todo por esta dispersión, ¿no? Que sería muy interesante que se vayan sumando todas estas cosas dispersas y sobre todo aprovechando que estamos haciendo muchas investigaciones, ¿no? Que todo ese trabajo no se pierda. Si ya lo tenemos, ¿por qué no lo compartimos, ¿no? Si ya tenemos un montón de planos del Museo del Ejército escaneados porque los ha utilizado alguien para una investigación, ¿por qué no se cuelgan en Internet? ¿Por qué no se hace una colección de, como quieras llamarla, de las fortificaciones gallegas o de la Edad Moderna o de la Baluartada? Puedes buscar, ir aprovechando quizá la demanda de los propios investigadores para que ese material vaya saliendo. A mí me parece que sería lo ideal. Eso es lo que hacen en los archivos estatales, al menos, y en los militares también, es lo que hacen. O sea, es una paradoja. Tú vas a buscar un documento, pides un documento a Simancas, pagas por la reproducción y después de 6 meses lo cuelgan gratuitamente en la web. Entonces, esa es la manera en la que se están aumentando los fondos digitalizados de los archivos en línea. Lo que pasa que es eso, debería ser una labor, digamos, que, por ejemplo, a ver, en los estatales grandes sí se está haciendo, ¿no? Coger colecciones y digitalizarlas. Pero a mí me ha pasado de ir al Centro Geográfico del Ejército, al Archivo General Militar de Madrid, y los documentos que yo solicité, pues después de un tiempo se te dan como un margen para que tú los puedas publicar, pero después se cuelgan. Claro, es un trabajo, eso es un goteo poquito. Habría que insistir en que se hiciera como de oficio, digamos, ¿no? Que hubiera alguien digitalizando todos esos fondos. Sí, sí. Sí, yo no sé si tienen muchos fondos o muchos recursos para esto, pero bueno, lo que decía antes es sin tirar piedras contra nadie, desde luego, porque yo trabajo mucho en los archivos y me encanta y te atienden fenomenal, sí. Pero todos sabemos que hay muchísima documentación digitalizada que no sale a la luz, ¿no? Si la pides te la dan, pero es absurdo que no salga de ellos el interés de difundir, ¿no? Si tú tienes, no sé, pues una colección de planos ya digitalizada que yo puedo ir a consultarla, genial que me la proporciones, pero ¿por qué no la tienes en tu web? Oiga, una señal luminosa, si quieren ver estos planos están aquí, porque si no la gente no sabe lo que hay. Con los archivos militares, aquí por lo menos en Ferrol es algo que tenemos muy claro, hay siempre un cierto respeto a esa condición de que si se pueden ver, si no, si son confidenciales, si hay restricciones, entonces exige un esfuerzo mayor, ¿no? Porque a lo mejor un archivo público, pues una biblioteca pública a nadie le impone, pero un sitio militar, y ya si está dentro de instalaciones militares todavía más, ¿no? La gente se pregunta, ¿puedes ir? ¿No puedes ir? ¿Necesito un permiso especial? Hace falta esa labor también de salir a la calle, ¿no? De que los documentos vayan a buscar también a los futuros investigadores.
por lo que comentabas de la financiación, estaba buscando aquí que gracias a los fondos FEDER en el año 2018, bueno, pues sacamos, la Generalitat Valenciana sacó un programa de intervención solo para patrimonio de 40 millones de euros. Y ha sido, yo creo que la intervención en más poco tiempo más espectacular que se ha hecho en patrimonio inmueble, ¿no? Claro, todos los ayuntamientos podían optar, presentar sus proyectos y vamos, una cantidad pues bastante considerable, pero claro, dinero europeo. Si ese dinero no hubiese estado, pues esta convocatoria no hubiese permitido recuperar castillos, musealizar iglesias, todo. Tenía que ser propiedad municipal, ¿no? Y la verdad es que fue pues como un maná. Luego, en fin, tiene como todo sus luces y sus sombras, ¿no? Poco tiempo para preparar los proyectos y ejecutarlos, mucha prisa, falta de reflexión, gestión a base de subvención, que esto es lo que yo, pues, cuando hablaba de gestión puntual, ¿no? Pues, es que tengo una subvención, actúo, que no tengo una subvención, no hago nada, me olvido del patrimonio, ¿no? Pues esto también tiene sus hándicaps, pero bueno, una ayuda importante. Y esperemos que vengan más. ¿Qué? Sí, el mantenimiento lo llevamos nosotros. Lo que pasa que, bueno, no llegas a todo, pero tienes que estar ahí. Sí. Bueno, desculpa, teño unha curiosidade tamén, se pudieras explicar mellor o tema do plan de xestión de parques de Canadá. Que consiste exactamente ese plan de xestión? Se pudieses comentar un poquinho máis que, ¿no?, con modelo. Bueno, es muy parecido al National Park Service, que es lo que he mencionado aquí. Es decir, cada elemento, en este caso yo me centro sobre todo en la arquitectura defensiva, ¿no? Lo que tiene muy claro es el tema de los temas interpretativos, el impacto que puede, es decir, qué discurso quieren dar y qué quieren mostrar, eso es fundamental. El tema ahora cada vez más del impacto ambiental o de las condiciones o del cambio climático, porque hay fortificaciones como la del Castillo de San Marcos, que está, la fotografía que he puesto, que están a ras del mar, y ya sabemos Florida, tornados, huracanes, etc. Entonces es un impacto bastante importante. Luego también hablan de los impactos en relación a la población local, que entiendo que esto no será con todos los sitios igual, pero un sitio como el Castillo de San Marcos, que recibe no sé si 500.000 de visitantes o 1 millón de visitantes, la población ya empieza a ver el castillo no como un elemento suyo, sino como un problema. La gente viene aquí, saturan los servicios, me molestan, entonces claro, esto también lo tienen en cuenta. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con aspectos culturales clásicos como investigación, medidas de conservación, restauración, etc. Yo creo que es interesante tanto a nivel cultural como natural. Es interesante la mirada interdisciplinar e integradora, ¿no? Participativa. La importancia que le dan a los programas educativos, tanto in situ como cuando vino COVID, materiales para que los profesores pudiesen trabajar en los alumnos. Es decir, es fundamental, bueno, yo lo tengo en el móvil, el tema de la app, vídeos, es que dices esto, visitas 3D a determinadas estancias, es que es otro nivel. Y piensas y dices, pero es que la tecnología es la misma allí que aquí también se puede hacer, pero no sé, y he hecho en falta sobre todo, y ya digo, hablo por mi zona, el tener un programa que haya como una articulación, ¿no? Que estructure un poco, decir, bueno, tenemos estos castillos, vamos a articularlos, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? Claro, y eso es lo que he hecho en falta, porque al final cada uno hace la guerra por su cuenta. Yo hago esto y a lo mejor explico una historia y no tengo en cuenta la del castillo de 20 kilómetros, que resulta, o 15, que resulta que tenemos elementos que son comunes, por guerras, por etcétera, o por conflictos, o por zona fronteriza. Y eso es lo que encuentro faltar, una estrategia que dirija muy bien qué se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. Falta, no sé, es una cosa que me sorprende muchísimo.
que no haya una... Y bueno, cuando hablo de eso, ya no solo de castillos, sino pues a nivel de, por ejemplo, tener un plan de yacimientos visitables, pues eso nosotros no lo tenemos. Cada diputación sí que tiene su plan. Curioso. Pero el gobierno autonómico no ha creado una estructura que diga estos yacimientos arqueológicos interesan ser visitados, pues vamos a, no sé, que tengan mismos contenidos, una misma señalética. No hay nada de eso. Y eso es lo que encuentro a faltar, ¿no? Que aquí es, pues bueno, lo que tengo, pues hago la guerra a mi... Sí, o al final haces lo que puedas, ¿no? Pero en el caso canadiense o en el caso estadounidense, pues no, al contrario. Los discursos están muy bien, la integración de la población, nativos, las distintas vistas, y esos son al final los planes de gestión. Claro, tú no puedes extrapolar totalmente un plan de gestión de allí a aquí, pero sí que hay pautas, igual que el tema de la financiación, pues como bien ha dicho la compañera, pues hay unos límites que te limitan, que no los puedes cambiar. Pero claro, tienden por eso pues a ser el impacto poblacional, económico en la zona, todos esos aspectos que aquí todavía no se contemplan, o poca gente lo contempla, pero pocos bienes. Sí, bueno, e agora, se queres outro tema que é a planificación estratégica, non, que estamos falando, que xa comentaches pola maña, dos diferentes pasos a seguir, o inventario, plan director, planes operativos. Que pensades que son os pasos a seguir neste eido para, por exemplo, as paisaxes fortificadas de Ferrolterra e Rías Altas? ¿Qué pasos habría que dar? Sí. Hombre, yo desconozco, por ejemplo, cómo... yo creo, bueno, no lo sé, es que claro, no sé cómo funciona aquí a nivel de Galicia, si depende de cada una de las... Fala de Asturias, por exemplo. Vale. Sí. Nosotros, o sea, yo creo que, ya lo dije por la mañana, lo fundamental es conocer, o sea, tener un documento en el que se plasme qué es lo que hay. Y sobre todo, lo que hablamos ahora, estrategia y planificación. O sea, estas cosas no se pueden improvisar, hay que pensar en plazos largos, o sea, hay que pensar en planteamientos a medio largo plazo. O sea, el problema es que cuando tocamos bienes públicos, o no sé muy bien cómo está ahora la titularidad, ¿no?, de algunos de estos elementos, si son del Ministerio de Defensa, si hay algún tipo de convenio. Bueno, en el caso de Asturias no hay ninguno de estos que yo os enseño de época moderna que sea, por ejemplo, de propiedad militar o del Ministerio de Defensa, sino que ya, o sea, bueno, no, deben ser todos municipales porque están en sitios más o menos públicos o afectados por costa, por el dominio marítimo terrestre y tal. Pero, hombre, lo fundamental es que en Asturias se está dando ahora el caso, mira, estoy pensando en un elemento bastante importante que es la fábrica de armas de Oviedo. Que no entra dentro de lo que os hablé, pero bueno, sí que es un elemento muy importante que sí que es propiedad del Ministerio de Defensa, y ahora se está intentando llegar a un convenio, un acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo para la cesión de los terrenos a cambio de... ¿Pero qué pasa? Que entramos en la dinámica de la urbanística, ¿no? Urbanizar una parte a cambio del mantenimiento, Entonces, lo fundamental es conocer, diseñar un planteamiento integral y a medio largo plazo, y después, fundamental también, bueno, lo que hablamos siempre, todo patrimonio que es necesario conservar, hay que tener eso, un rendimiento no económico, sino un retorno social, digamos, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Que la gente se involucre, que lo vea como algo propio, que lo valore, porque si no, o sea, no puede ser algo que solo nos interese a nosotros, tiene que ser para todos. Y yo creo que es fundamental eso, la difusión, pero básicamente es conocer, proyectar y después ejecutar acorde con todo el contexto social en el que está planteado o está inmerso ese elemento, que es un territorio, pero es un territorio no solo físico, sino un territorio emocional, un territorio social, algo que plantee una gestión integral. Entonces, yo os animo a que vayáis, porque teniendo el patrimonio que tenéis, que evidentemente... A mí me da mucha envidia con todo lo que hay aquí, que ya vine hace años a ver el fuerte de San Felipe y La Palma y todo esto que me encanta, pues eso, avanzar un poco en eso, porque sí que realmente eso podría tener un retorno importante con el modelo de gestión que se quiera plantear. Bien, eso, pues no sé si un modelo mixto, público-privado, a través de algún tipo de herramienta de cogestión o de distintas administraciones,
pero yo creo que hay que avanzar un poco en esa línea. Conocer, valorar y luego proyectar hacia el futuro para que eso se integre dentro de todas las estructuras económicas y sociales del territorio en el que está inmerso. Bueno, yo creo que en nuestra zona tenemos la suerte de que en los últimos años se ha avanzado muchísimo, por lo menos en el interés por el patrimonio militar. Se ha abierto un poco la ventana y se van haciendo cada vez más iniciativas, y al principio pues eran un poco investigaciones aisladas de especialistas muy concretos, o en el caso de Ferrol pues se empezó con este camino de la candidatura que se limitaba pues básicamente a lo que era el Ferrol de la Ilustración, pero se ha ido ampliando cada vez más. Yo he tenido la suerte de trabajar con diferentes asociaciones, pero ya hay iniciativas, por ejemplo, con el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva a través de la Xunta de Galicia. Llevamos muchos años catalogando patrimonio militar de Galicia, primero con la idea, que, como decía Patricia, ¿no? Lo primero que hay que hacer es conocer, saber lo que hay. Sabemos que hay inventarios y catálogos que no se corresponden con la realidad, que hablan de cosas que ya no existen o que están mal señaladas y otras que no aparecen, o que dejaban de lado pues todo este otro tipo de construcciones importantísimas que no se consideraban como un patrimonio interesante. Eso se está haciendo, pues primero vamos a conocerlo, a catalogarlo, ¿no? A protegerlo, y con la idea primera era pues declarar bienes de interés cultural algunas de estas construcciones que no lo tenían. Y bueno, y ahora también están haciéndose muchas iniciativas con la Diputación, ¿no? Para intentar recuperar por lo menos algunas de estas baterías de costa. Todas es imposible porque son muchas. Yo creo que es importante, o sea, el cambio de la dinámica es importante y va por buen camino. Hay muchas cosas y nos queda pendiente sobre todo lo que hablabas tú del dominio militar, ¿no? Aquí hasta hace muy poco pues todavía estaban afectadas muchas cosas. Ahora se ha llegado a algunos convenios locales o de bienes aislados, pero en nuestra zona tenemos también, que no afecta especialmente a todas las fortificaciones, que hay muchas que ya son privadas, pero bueno, todavía sí que quedan bienes que están afectos al Ministerio de Defensa y que dependerán un poco o bien de que se solucione ese convenio que lleva tantos años peleándose, o que se pueda llegar a acuerdos parciales para intervenir en estas zonas, ¿no? Pero yo creo que se va por muy buen camino, que hay muchos contactos y muy buenos, y que hay sobre todo una concienciación social muy grande de este patrimonio, ¿no? Yo creo que es un camino que se hace despacito, pero creo que se está haciendo con buena letra. Bueno, ¿alguna preguntilla por aquí? Ah. Bueno, aquí a... Hola, buenas. No quiero focalizar la mesa en los modelos de gestión mediterránea, anglosajona, ni la financiación público-privada, aunque ahí sí que estoy con Patricia en que quizás por nuestra formación, ¿no? El modelo anglosajón nos chirría un poco, nos da un poco de miedo. Pero ya digo, no lo quiero focalizar. Te he entendido, Juan Antonio, que en Castalla, en el Castillo, que hay patrocinadores. No sé, no te he entendido bien. No. Vale. No. Vale, te iba a preguntar un poco cómo funcionaba en ese caso. No, cuando me ha preguntado él si planteado. el tema de financiación a nivel, ha preguntado distintos casos, y en el nivel local Es únicamente pública. Financiación pública, sí. Si entendemos por patrocinadores una empresa o un mecenas que haga una donación para, no sé, para realizar una excavación arqueológica, no. Todo es dinero público. Aprovechamos al máximo las subvenciones. Claro, es que lo que se me planteaba ahí es qué retorno tiene precisamente por el tema de la problemática del mecenazgo y demás, qué retorno tendría un mecenas privado en ese caso, ¿no? ¿O qué podría tener? Depende. Claro, depende. Una cosa, por ejemplo, es colocar el logo de una empresa en la excavación, en la señalética, pero otra cosa distinta sería hacer, colocar una bandera encima de la torre, que se viese, pues lógicamente no, porque la propia ley de patrimonio cultural impide la colocación de esos elementos, ¿no? De hecho, el castillo se utiliza en Navidad, se coloca una estrella, desde que yo tengo uso de razón,
Y en fin, y nosotros pues siempre hablamos con la inspección de patrimonio, mirad, esto se va a colocar de tanto a tanto, no hay ningún problema. Se coloca a principios de diciembre, se desmonta cuando pasan las fiestas y en fin, aquí paz y después gloria, pero claro, tenemos que comunicar. Entonces depende. Pero vamos, si fuese una cuestión de, en fin, de publicidad, de aparecer su logo en paneles, en folletos, pues yo no tendría, vamos, no vería más problemática. Sí, claro, ya quieres cubrir el castillo con unas lonas donde se vea tu logo de empresa, pues bueno, pues eso estamos ya, la problemática que comentaba ella con el Coliseo, ¿no? Entonces, pero bueno, en fin, yo creo que al final es como todo, ¿no? Hasta buscando un punto de equilibrio, creo que todo es factible y puede ser asumible y entendible. Si a partir de ahí ya son cosas excesivas, pues no. Está claro que el patrimonio va por delante. Gracias. Si me permitís abusar un poquito, tengo un comentario para Patricia y una pregunta. El comentario es a colación al inventario de artillería histórica de Asturias. El mismo promotor de la catalogación Asturias, Valentín, lo promovió en la Xunta de Galicia, lo promovimos para intentar hacerlo en Galicia y no hemos recibido respuesta, ¿no? Ahí va un poco en esa necesidad de catalogación que justo se comentaba ahora, que muchas veces se propone pero queda un poco en el limbo de los justos. Y la pregunta era por el tema de fortificaciones, porque claro, me sorprende mucho teniendo Gijón, Avilés, algunos sitios que realmente son estratégicos, ¿no? Aunque sea Asturias tan sui generis geográficamente, si no se ha documentado ninguna fortificación terrera en el territorio asturiano de ningún tipo. Me sorprende muchísimo, la verdad. No tenemos constancia documental, sí, en algunos casos sí. De hecho, esa que os mostré en la fotografía del año 58, que el proyecto es de Tomás Pascual de Mopey, 1805, que se plantea con una serie de construcciones que probablemente nunca se llegó a ejecutar según el plan, pero las evidencias que se ven en la foto aérea sí que indican más bien que sería alguna fortificación terrera, alguna. Y después sí que tenemos constancia también que durante la Guerra de la Independencia sí se hizo muchísima fortificación de campaña. No os puse las fortificaciones de la Guerra de la Independencia, que también Valentín y yo tenemos un artículo al respecto, donde con LIDAR fuimos capaces de descubrir algunos rastros muy tenues de fortificación de campaña. Por lo tanto, sí que sería, pues eso, a base de madera, tierra y demás. Yo no tengo constancia de ninguna, o sea, restos conocidos, desde luego no. Sí que podría haber algo, fíjate, estoy pensando ahora en la fortificación en la carlista de Gijón. En Gijón, que es uno de los puntos fundamentales, o sea, desde época moderna se fortifica el puerto, sí que hay una serie de baterías. El problema es que una de ellas, que sabemos que tenía estructuras, luego se construyó encima del Club Náutico, desapareció totalmente. En Santa Catalina queda solo unos restos de un muro donde se ha hecho una pista de skate, con lo que también está totalmente desconfigurada. Otras en propiedad privada, ese es el único ejemplo que yo conozco, que está dentro de un terreno, la que también os mostré una foto, la de Arnau, en la ensenada del Cabo Torres, en el Musel. Había muchas, apenas quedan restos. Pero durante la Guerra de la Independencia, en Gijón, o sea, en Gijón sí que en la Guerra Carlista se planteó una fortificación de todo el territorio o sea, todo lo que es el entorno de la ciudad de Gijón, exterior, con esa planta de puntas y tal. Y ahora hay un proyecto también muy importante para reurbanizar una zona donde estaban antiguamente la estación del ferrocarril de Gijón, que lo llaman el Solarón, allí en Asturias todo acabamos así, y sobre todo en Gijón todo acaba en on. O sea, es como un espacio muy grande, enorme. Se retiraron las vías del tren, pero bueno, hay mucho terreno que estaba baldío, que no estaba construido porque pertenecía a la propia vía férrea y a la estación, y sabemos que por allí pasaba la fortificación, el foso, o sea, los fosos de la fortificación carlista, y ni siquiera hay un proyecto arqueológico para investigar eso. O sea,
Cuando salió la noticia en prensa, yo hablé con los de con Patrimonio y dije yo, bueno, espero que tengáis al menos en cuenta que es un plano bastante conocido, que no os lo he puesto, pero bueno, es el que está publicado en el Atlas de Pascual Madoz, el plano del Cuello de Gijón, se ve perfectamente la forma de la fortificación de Gijón. Entonces, el problema muchas veces es eso, que todo este patrimonio de épocas más recientes, vamos a, depende de la escala del tiempo, pero no están ni siquiera, no son conocidos ni están catalogados. Pero así como fortificación costera de eso, terrera, con tepes, con madera o tal, no me consta que haya ninguna. Seguro que las hubo, pero no las conocemos. Bueno, alguna preguntilla máis por ali, por favor. Sí, una pregunta y un pensamiento al vuelo. En cuanto a la pregunta, es para Juan Antonio Mirás, si ve trasplantable al modelo mediterráneo, España, algo como la Fundación Nacional de Herencia, la NHF inglesa, que es la que maneja Stonehenge, por ejemplo. Tengo entendido que es una fundación privada que gestiona comercialmente o de cara al público la inmensa mayoría del patrimonio natural. Y en relación a esa pregunta, también esa idea de en algunos planes directores, planes de gestión, quizá ha hecho en falta planes de comercialización de ese patrimonio. ¿Cómo? Perdón, repite. La pregunta es si sería trasplantable a España el modelo de la National Heritage Foundation, creo que se llama así, inglesa, sí, que es una ONG, por decirlo de alguna forma, no es parte del Estado, no es un organismo completamente público. Y en parte mantienen todo su patrimonio, el extenso patrimonio de las islas, gracias a, por ejemplo, las entradas de Stonehenge y el merchandising, el marketing, etc. Y en función de eso venía un poco la idea, que es añadir a los planes de gestores, planes directores, planes de comercialización. Es decir, he hecho en falta un poco en todos estos proyectos la presencia de un experto en marketing, por ejemplo. Porque sí, hay que poner dinero para restaurar, pero luego hay que mantener. Y no se puede mantener continuamente con dinero público, porque no llega. Es un poco de eso. Vale. Bueno, el primer caso que mencionas, yo no conozco esa fundación. Sé que Inglaterra o Gran Bretaña tienen muchísimas fundaciones privadas que se dedican a la gestión de patrimonio cultural y natural, y sobre todo conozco las de ámbito cultural, pero una cosa, incluso si me hablas del English Heritage, el transponer de un sitio a otro, tal cual no puede ser, porque nuestra manera de funcionar, nuestro ordenamiento jurídico son distintos, ¿no? Eso no quita que los elementos de interés que haya en un sitio se puedan adoptar en otro, ¿no? O hasta cierto punto. Y eso creo que sí que es factible. En cuanto al tema del marketing, no lo he comentado, pero por ejemplo los expertos equipo, dentro del equipo de Forti Conderoga, hay especialistas en marketing, comunicación. Y creo que en el listado que yo he puesto, aunque no lo haya mencionado de voz, aparecía. Entonces el espacio, como tú bien hablas, lógicamente no se puede financiar con la gente que paga entrada únicamente, ni aunque tengan más de 1 millón de visitantes, ni con las ayudas públicas. Entonces ellos tienen un programa perfectamente organizado el fuerte está cerca de, no recuerdo el río, no sé si era Hudson, no recuerdo decir, visitas con canoa, pasar la noche, conferencias, realizar eventos varios, es decir, claro, el castillo, o en este caso fuerte, está abierto a todo. Al final no deja de ser una ONG,
que es una cosa sorprendente, ¿no? Yo cuando pensaba más que era una entidad empresarial, dice, no, somos una ONG. Claro, aquí te viene a la cabeza de ONG de otros sentidos, ¿no? O ICOMOS también es una ONG, pero no gestiona directamente bienes culturales. Y sí que es verdad que en el caso español, pues este tipo de figuras pues no las tenemos. Hay fundaciones privadas pues que gestionan pues, la Fundación Miró, la Fundación Marco, en fin, o este tipo de fundaciones que sí que cuentan con sus equipos de marketing potentes. Pero yo a nivel de patrimonio cultural, pensando en monumentos, etcétera, pues pensando en fortificaciones, pues no me viene ahora a la cabeza nada similar. Sé que hay una fundación de castillos y palacios, fortalezas y palacios de España, que hay nobles, hay grandes de España que tienen sus residencias, entonces es una especie de club de producto. Y bueno, pero no sé tampoco esto hasta qué nivel llega, y está claro que no llega al nivel de que pueden llegar los anglosajones, eso seguro, ¿no? Y aquí, ahora, bueno, creo que todos ustedes lo habrán visto en prensa, se puede visitar el Palacio de Viria, de los Alba, el actual duque de Alba lo ha abierto, sí, lo ha abierto al público, Palacio de Madrid, no lo puedes ver todo, pero claro, vamos, no sé cuánto capital que tiene la casa de Alba, pues que no es importante, pero lo dijo, dice, es que o esto no hay manera de, o viene la gente o no hay manera de mantenerlo, ¿no? Y sí que tienen ese sistema para poderse visitar, cada vez se va abriendo más, ¿no? Y sé también que, bueno, Palacio de Dueñas, creo que está en Sevilla, también es visitable. Entonces, pues bueno, se va, como comentaba usted, pues el tema del marketing y los expertos en comunicación o de captación de recursos es fundamental, pero a nivel privado lo veo más fácil, lo mejor que a nivel público, ¿no? Porque no tienen tantas limitaciones como, claro, un ayuntamiento no puede hacer una campaña de crowdfunding o no puede poner no sé, la urna que hay en los típicos, en el British Museum, donde tú puedes meter el billete de 10 euros o las monedas, ¿no? Claro, esto habría que hacer un cambio de mentalidad importante. La ley de mecenazgo está para actualizar, la de estatal. Claro, sé que hay muchos bueno, lo he leído en prensa que la actualización de la ley de mecenazgo de gobiernos de distinto color ha sido algo muy perseguido, pero claro, Hacienda pues también echa el freno en ese aspecto. Entonces creo que necesitamos un cambio de mentalidad, pero que tarde o temprano es que va a venir, ¿eh? Esto, en fin, yo creo que, y tampoco hay que asustarnos, es decir, las cosas se pueden hacer hasta cierto, bueno, con equilibrio, ¿por qué no? Con orden, vamos, otra cosa es que fuese la destrucción salvaje del patrimonio, pero siempre que haya un aprovechamiento que entre dentro del, garantice la conservación, pues vamos, creo que tenemos que ir hacia ahí. No, por ejemplo, en el caso de, hay algún castillo cerca de Alicante donde sí que se realizan bodas, no convites, la ceremonia. En Castalla pues no es óptimo, porque lógicamente a 780 metros y subiendo andando pues a nadie le apetece, porque en invierno es invierno y porque en verano es verano. Pues yo tampoco me casaría allí, pero hay otros castillos donde sí que realizan, y vamos, no creo que, igual me da que se casen en un ayuntamiento del siglo XVI, en un edificio del siglo XVI, que se casen allí, siempre que se respeten una serie de normas, pues creo que puede ser una fuente diversificada, pagas tus tasas y adelante. No sé si he contestado a tu pregunta. Y aquí en Ferrol el patrimonio que está poniendo en valor PAFER, que es increíble, ¿verdad? Es un trabajo, un proyecto absolutamente alucinante. Luego hay que mantenerlo. Y una de dos, o seguimos, o las administraciones públicas siguen detrayendo recursos de otras actuaciones para mantener ese patrimonio, y efectivamente entramos en el... Vale, y ahora este año, ¿qué invertimos? ¿En seguir manteniendo este castillo o esa pista nueva para esos vecinos, o ese hospital, o ese colegio? Y eso es complicado. Entonces,
entiendo que debe ser parte, debemos empezar a ver como normal la comercialización del patrimonio. Comercialización con cierto... En fin. Ese término es peligroso, no lo uso. Sí, pero es el que necesitamos. Ejemplo sencillo. En cuanto a las baterías de costa... Oiga, por favor, un minutinho, unha pregunta rápida. Lo digo para ir pechando... ¿Puedes? Era simplemente poner el ejemplo de, en cuanto a comercialización, las baterías de costa que tenemos aquí en Ferrol, Prior, Campelo y Prioriño, y Monte San Pedro en Coruña. Monte San Pedro en Coruña se ha ordenado y se ha puesto un restaurante que ofrece un canon anual y la batería de Monticaño en Arteixo igual, y están mantenidas gracias a ese canon en parte. Las de Ferrol ya vemos cómo están. Entonces, comercialización es una palabra que quizá tengamos que empezar a acostumbrarnos porque... Eso y patrimonio no casan bien. Yo entiendo a lo que quieres llegar, pero realmente... Ya, pero como contribuyente pienso, ¿qué prefiero? ¿Un hospital o un castillo? Es así, o sea, esto es la realidad. Entonces, no, esa disyuntiva, o sea, a ninguno de nosotros, incluso a los que nos dedicamos al patrimonio, evidentemente no me puedes preguntar eso. Yo te voy a decir un hospital, lógicamente, ¿entiendes? Claro, no estamos tan tarados como para... Es cierto. No, hombre, pero te quiero decir, lo que hay que luchar es porque, mira, yo te digo, hay veces que se gastan recursos de forma, vamos, y lo sabemos todos, en hospitales, vamos a poner un ejemplo, sobre costes de obra, todo eso, ese dinero se puede destinar a otras cosas. Lo que hay que empezar a exigir es una gestión justa de nuestros impuestos y de cómo repartimos. Lógicamente no llega todo y hay prioridades. Y vamos, es que lo que te digo, a ninguno de nosotros, vamos, yo pongo la mano en el fuego por cualquiera. Nadie te va a decir que va a preferir antes conservar una batería que construir un hospital. Pero no, esa no es la disyuntiva, o sea, ese no puede ser el planteamiento de partida. Porque si empezamos así, tenemos la batalla perdida y no podemos ya empezar perdiendo. Entonces, lo que hay que hacer es luchar para que los recursos se gestionen de forma óptima y haya para todo. Entonces, privatizar, comercializar, limitar o parcializar, digamos, de alguna manera el patrimonio es una senda muy peligrosa por la que no conviene transitar. El modelo inglés, por ejemplo, es que partimos de lo que te digo, es un ordenamiento jurídico distinto. La propia identificación de los bienes públicos, o sea, el concepto de bien público no tiene nada que ver. Entonces ya hay unas limitaciones legales para determinados aspectos. Por ejemplo, allí, el tema que David y yo conocemos muy bien, lo de los detectores de metales, ahí está permitido y regulado. ¿Por qué? Porque los materiales arqueológicos no son bienes públicos. Aquí desde la ley de 1911 eso queda, vamos, meridianamente claro. Y allí no lo son, es el que los encuentra y encima tienen derecho a una recompensa. Entonces no podemos plantear el mismo modelo de gestión allí que aquí. Y en todo eso, sobre la inversión privada en elementos públicos, también hay diferencias jurídicas. Entonces, bueno, me parece correcta, esa es la idea. O sea, hay que llegar a un punto de acuerdo entre comercializar y proteger. Hay que llegar a un punto de acuerdo, pero yo creo que eso, no podemos partir de esa disyuntiva porque si no la batalla está perdida y no podemos, yo hablo por mí como profesional del patrimonio, me niego a empezar una guerra sabiendo que voy a perder. Entonces vamos a luchar porque al menos podamos plantar cara. Bueno, pues moitas gracias pola pregunta. Vamos a pechar. Luis, queres comentar algo? Antes de decir unhas palabras ou que se alguén máis quere intervir, que explicases como funciona o de para que a xente poida ver isto en internet. Digo por si para o público que obviamente os que xa nos están vendo se nos están vendo. Para que o público poida ao rematar o streaming para tamén porque agora está moito de moda de ver as cousas con máis tempo, con calma. Pois se subirá outra vez á página web de Ferrol Patrimonio Mundial de forma individualizada as charlas para poder consultalas e que
sexa o primeiro congreso e o primeiro paso para outros eventos que axudan a divulgar o patrimonio fortificado das Rías Altas Ferrolterra. O sea que aí en Ferrol Patrimonio e Humanidade, En página Facebook de @Ferrol Patrimonio Mundial atopará os vídeos de cada charla para que podan a visionala de novo ou por primeira vez. vale, porque é moi interesante, porque, bueno, temos un público valioso, pero sería interesante que isto chegase a máxima xente posible, porque creo que aquí os contidos foron moi valiosos. Eu, bueno, simplemente quería, pues bueno, en nome dos 9 concellos da Mancomunidade, de Ares, Cabanas, Cedeira, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Nede e Valdoviño, agradecer a colaboración da Deputación da Coruña, que financia este programa, e, bueno, agradecer aos organizadores, a ti, Juan, e máis a Ana, que isto é un traballo inmenso, aos relatores, porque eu se aprendín como un neno, e ao público que fixo unhas preguntas moi interesantes e que estivo implicado todo este tempo. Gracias. Nada.